Bienvenidos a una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. El Papa Francisco empieza un nuevo ciclo de catequesis sobre San José. Queridos hermanos y hermanas, hoy comenzamos un nuevo ciclo de catequesis. Terminamos la catequesis sobre la carta a los Gálatas. Ahora las referidas a San José. Estamos viviendo un año especialmente dedicado a él con motivo del 150 aniversario de su proclamación como patrono de la Iglesia Universal. En la carta apostólica Patris Corde recogí algunas reflexiones sobre él. Espero que en este tiempo de crisis global que estamos viviendo nos confiemos a su intercesión y su ejemplo nos edifique y nos guíe cada día. En la Biblia hay más de 10 personajes con el nombre de José, que en hebreo significa que Dios te haga crecer. Este detalle nos permite reconocer un rasgo que distingue a San José. Es un hombre de fe que confía en los designios y en la providencia de Dios. Otro aspecto de su figura son las principales referencias geográficas de su vida, Belén y Nazaret, que eran dos lugares periféricos. Esto nos recuerda que tenemos que estar atentos a lo que el mundo ignora y recuperar una mirada que sepa discernir y valorar lo esencial. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy de modo particular, quisiera que mi mensaje llegue a todos los hombres y mujeres que viven en las periferias más olvidadas y que atraviesan situaciones de marginalidad. Que San José los proteja. No se olviden de acudir a Él en todo momento con confianza y amor filial. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritum tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terram, Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Amen. La Expo de Dubái nos presenta líderes religiosos que se comprometen a reforzar cooperación por la paz. La Exposición Universal de Dubái se convirtió en el escenario de un nuevo encuentro interreligioso. Judíos, cristianos y musulmanes se dieron cita para dar un paso más en el diálogo entre líderes de religiones. Es un honor llevar a cabo este evento que aúna intelectuales, clérigos y estudiosos de la acción y el diálogo interreligioso. Entre los presentes estaba un delegado del imán de Al-Zahar, el vicario apostólico católico para Arabia del Sur, o el rabí David Rosen, del Comité Judío Americano. Creo que una de las cosas más destacables es que la relación entre distintas religiones está creciendo exponencialmente. Nunca en la historia como hoy había tanta colaboración y cooperación entre religiones. No me espero que haya cambios de una semana para otra, pero les diré que llevo aquí casi 18 años y que he visto en estos últimos años un progreso que está dando mayor serenidad. Durante el encuentro se lanzó el Global Tolerance Alliance, una iniciativa que pretende mostrar proyectos que encarnan el diálogo interreligioso, por ejemplo, las de la Orden de Malta en países como Líbano. Estamos en Irak, en Siria, en Líbano, en Palestina, especialmente en Líbano. Tenemos hospitales junto a chiitas, sunitas y comunidades drusas, y todo funciona a la perfección. Sin embargo, durante su intervención, el gran canciller también señaló una tarea pendiente. Dijo que en el ámbito diplomático, la religión estaba infravalorada. Se estima que en el año 2050 el porcentaje de creyentes a nivel global crecerá del 84% actual al 87%. La política y la diplomacia internacional están en continuo contacto con la religión y a pesar de eso, el papel de la religión en asuntos internacionales sigue sin aprovecharse del todo. Este evento es fruto de este momento.
En 2019, el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar firmaron el documento sobre la fraternidad humana. Supuso un empujón importante para el diálogo interreligioso en un momento crítico. En los últimos años, el mundo había podido contemplar con horror las peores consecuencias del fanatismo religioso, con el auge del Estado Islámico y la ola de atentados en Europa. Esta firma marcó un importante nuevo punto de partida, pues uno de los referentes del Islam suní se comprometía a denunciar sin medias tintas el terrorismo de matriz religiosa. Empezaba a oírse la voz de los líderes musulmanes que denunciaban la instrumentalización de la religión. Franciscanos llevan exposición sobre Tierra Santa a Irak, Siria y Líbano. Ampliamos más en la siguiente nota. Los franciscanos de Jerusalén llevan la Tierra Santa a los cristianos que peor lo pasan en Oriente Medio con una exposición llamada La Tierra Más Querida de Jesús. Está viajando por Irak, Siria y Líbano con el objetivo de conectar a los cristianos que no pueden viajar a Israel con la tierra donde vivió Jesús. Este proyecto se formó para ayudar a los cristianos que no pueden peregrinar a la Tierra Santa a venir a ver estos lugares sagrados, porque ellos también tienen derecho a sentir y ver esta tierra que llamamos el Quinto Evangelio. El Papa Pablo VI llamaba a la Tierra Santa el Quinto Evangelio, por su poderoso testimonio de la vida de Jesús. Ahora los frailes de la custodia de la Tierra Santa pretenden compartir esta experiencia a través de esta exposición, que incluye una reliquia de la cruz de Jesús. La gente estaba realmente asombrada por esta exposición, sobre todo porque iba acompañada de una reliquia de la Santa Cruz, que viene de aquí al pueblo, y la gente venía a buscar su bendición y a verla, así que para ellos era casi una especie de peregrinación espiritual. La Tierra Más Querida de Jesús se lanzó en Damasco, Siria, con una celebración especial. Ahora continúa por Líbano e Irak, que el Papa Francisco visitó el año pasado para mostrar su solidaridad con los cristianos marginados. Queríamos llevar esperanza y decir a estas personas que son muy importantes para nosotros y para los muchos otros cristianos de distintos lugares del mundo, que vean que pensamos en ellos y que si no pueden peregrinar por cuestiones políticas, entonces les llevamos nosotros estas tierras. Para los cristianos de todo Oriente Medio, visitar la Tierra Santa puede parecer un sueño imposible, pero gracias a la labor de estos frailes, la tierra de Jesús está un paso más cerca. Ahora quiero invitarles a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 19 de San Lucas, tenemos nosotros la historia del que fue nombrado rey, pero antes de salir le dio una moneda a cada uno de sus empleados. A su regreso, al que le había dado uno, le dijo: aquí están 10. Había ganado 10 monedas. El otro había ganado 5. Pero el tercero, temeroso de que el rey era muy exigente, guardó la moneda y cuando regresó el rey se la entregó. Este evangelio es el evangelio de los talentos, aquellos regalos que Dios nos ha dado para que los pongamos a producir para el bien común de nuestra comunidad. Muchos tienen estos talentos como guardados, dormidos, sin ponerlos en práctica. Y esto es muy triste, porque si el Señor nos lo ha dado, es para que seamos felices con ellos y hagamos felices a los demás. De esta forma, aquel que tiene el talento de cantar, que no tenga pena de hacerlo y que lo desarrolle a su máxima potencia. Aquel que tiene el talento de predicar, de enseñar, de orar, de servir, tantos talentos que usted y yo podemos tener y con los cuales Dios nos ha dotado, que el Señor, el día que nosotros partamos a su presencia, nos va a pedir cuentas. ¿Qué hicimos con esos dones que nos dio? ¿Los pusimos realmente al servicio de los demás? ¿O decidimos egoístamente guardarlos para nosotros mismos sin compartirlos? Por eso, hagamos una evaluación de nuestra vida. Pensemos en aquellos talentos que, por sencillos que parezcan, ante los ojos de Dios son un tesoro. Que el Señor nos dé la gracia de valorarnos, de valorar los talentos de los demás y de ponerlos al servicio, los que hemos recibido,
a los más pobres y desprotegidos. Que así sea. Pfizer permitirá producción genérica de su pastilla antiviral contra COVID-19. A medida que la Organización Mundial de la Salud registra que ya hay más de 235 millones de casos confirmados de coronavirus en el planeta, Pfizer anunció este martes un acuerdo de licencia voluntaria de la pastilla antiviral experimental contra el COVID-19. El pacto con Medicines Patent Pool, una organización de salud pública respaldada por la ONU, facilitará la producción genérica de esta medicina y la venta a bajo costo a los 95 países más pobres del mundo, que albergan el 53% de la población global. Quiero aclarar que Pfizer no recibirá regalías por las ventas en países de bajos ingresos ni en las naciones incluidas en el acuerdo, mientras el COVID-19 siga siendo clasificado por la OMS como una emergencia de salud pública de interés internacional. Afirmó en su cuenta de Twitter Albert Bourla, presidente de Pfizer. La pastilla Paxlovid tendrá que ser combinada con el antiviral Ritonavir, que según los estudios iniciales reduce la probabilidad de hospitalización y muerte en un 89%. Esta licencia es muy importante porque la droga es particularmente adecuada para países de ingresos bajos y medianos. Es fácil de producir, es un medicamento oral, por lo que es potencialmente fácil de tomar y no es necesario tomarlo en un hospital. Eso significa que, suponiendo que se apruebe, esto podría contribuir de manera importante a salvar vidas en países de ingresos bajos y medianos. Entre tanto, países como Perú, Alemania, Francia y Nueva Zelanda han empezado a adoptar medidas restrictivas para reducir los contagios. Farhan Haq, vocero del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reiteró a La Voz de América su posición tras el acuerdo. El secretario general quiere que se haga el mayor esfuerzo posible en términos de proporcionar medicamentos a los países en desarrollo a bajo costo. Este martes, Pfizer aplicó ante la FDA por un permiso de autorización de emergencia para su pastilla antiviral. Se espera que la aplicación sea evaluada el 30 de noviembre y la medicina podría estar disponible antes del fin de año. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Legisladores de Europa y de Estados Unidos instan a apoyar a la paz y libertad para el pueblo de Cuba. Desde la sede de la Brigada de Asalto 2506 en la pequeña Habana de Miami, un grupo de europarlamentarios expresó su solidaridad al pueblo de Cuba tras el acorralamiento de activistas en la isla. Advirtieron que tanto la población de la nación caribeña como la comunidad internacional reconocen los excesos hacia la disidencia de ese país. No pueden ofrecerle nada a la población y la población no les cree nada ya a ellos. No tienen ni crédito, ni prestigio, ni nada. No era ayer el día porque ayer estaban vigiladas todas las esquinas, estaban dando palizas preventivas. Cuba no es una democracia, por mucho que se empeñen en decirlo. En Washington, legisladores estadounidenses denunciaron que las autoridades cubanas impidieron a activistas realizar una protesta opositora e hicieron un reclamo a la Casa Blanca. Que prenda el Internet, que llame a las compañías que tienen la tecnología de hacer que el Internet se pueda subir en Cuba cuando ETEXA lo tumbe. Por eso le estoy pidiendo ahora una vez más a la administración del presidente Biden que haga el due diligence, que haga lo que tiene que hacer y que provee conectividad a los cubanos. Por su parte, el Departamento de Estado emitió un comunicado en el que insta al régimen cubano a que se abstenga de aplicar la violencia contra manifestantes pacíficos y a que disponga la liberación inmediata de todos aquellos que han sido detenidos injustamente. Asimismo, se exhorta a la comunidad internacional a que manifieste su apoyo al pueblo cubano. José Pernalete, Voz de América, Miami. Al celebrar los mártires de la UCA, les presentamos el siguiente reportaje. Muy buenas noches, compañeros, un saludo hasta el estudio. Amigos televidentes, qué gusto estarles informando. Efectivamente me encuentro en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, ya que un día como ahora, 16 de noviembre, pero en 1989 se ejecutó la muerte de 6 jesuitas, un acompañante y la hija de esta acompañante, y precisamente porque ahora se cumplen 32 años, las autoridades de esta universidad han decidido realizar una Eucaristía en su memoria.
estos hombres extraordinarios, ¿verdad? Que nos dejaron prácticamente trazado un camino, el cual tratamos de seguir y ser fieles, sobre todo en el tiempo actual que vivimos. Ellos también vivieron muchas injurias, acusaciones, mentiras, ¿verdad? Recuerdo la campaña que hicieron contra el padre Yacuría, donde incluso llamaron a quitarle la vida, y como efectivamente pasó después. El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, presentó este día un recurso de amparo en contra de la decisión de la Sala de lo Penal, el cual dice que le da sobreseguimiento a los autores intelectuales de esta masacre. Respecto a este tema, las autoridades consideran que necesitan conocer cuál es el verdadero motivo de presentarlo. Tenemos cantidad de masacres y hechos. Los asesinos de Monseñor Romero, por ejemplo, no han sido ni investigados ni esclarecidos. Entonces habría que ver qué es lo que los motiva, porque lo que nos debe motivar es un afán de hacer justicia, el afán de hacer justicia, no la venganza, no la revancha, no la ideología ni la política, sino de hacer justicia. Y una vez se esclarezca la verdad y la justicia, pues actuar en consecuencia, pero en realidad no sabemos lo que realmente motiva a esta gente. Hasta aquí la información, compañeros. La Eucaristía continúa. Más adelante le daremos más información. Nos vamos a Sudamérica. Nos reciben nuestros amigos de JN19 Televisión, quienes nos han presentado un reportaje especial sobre lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Kevin Cáceda, reportando desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Comenzamos este informativo comentándoles que casi el 80% de los peruanos ha caído en la informalidad laboral en el año 2021, según las estadísticas por parte del Instituto Nacional de Estadística e Informática. En el mes de septiembre, la informalidad laboral alcanzó al 78.2% de los peruanos. Esta cifra, en comparación con los datos del 2020, ha incrementado en 3.7 puntos porcentuales. En el mes de julio hasta septiembre del 2021 se registró una tasa de desempleo del 5.3%, lo que nos lleva a reflexionar sobre el aumento de los trabajos informales en el Perú. En el área urbana se ha podido constatar que el 73% de la informalidad alcanzó a la población, mientras que en el área rural el 95.6% de esta problemática llegó a alcanzar a esta zona. Según los reportes del INEI, las regiones que más presentaron informalidad laboral en las áreas urbanas fueron las de la selva, con 85.6% de su población, seguido de la sierra, donde el trabajo informal abarcó el 79.6%. En la capital limeña se pudo corroborar que en los meses de agosto, septiembre y octubre, cerca de 4.714.400 personas se encontraban con algún empleo, pero solo 2.481.100 ciudadanos contaban con un trabajo formal. Continuando con la información, desde Villa El Salvador viene la denuncia de los vecinos, donde indican que invasores están tratando de tomar nuevamente lomo de Corvina. La madrugada del martes 16 de noviembre, una turba de sujetos intentaron invadir espacios que serían destinados para las áreas verdes en la zona del Lomo de Corvina. Los vecinos del grupo 3A del 9º sector de Villa El Salvador denunciaron a las autoridades que gente de mal vivir están buscando ampliar el área que se encuentra frente a la berma central del Lomo de Corvina, pese que hace varios meses esa zona ya se encuentra con casas prefabricadas que han llenado la zona. Los invasores desalojados han pedido a las autoridades que puedan ser reubicados, ya que muchos invirtieron en sus casas que ahora se encuentran vacías. De acuerdo a la manifestación de los vecinos, ellos no se encuentran en las posibilidades de protestar por las invasiones, ya que anteriormente lo hicieron y solo recibieron amenazas de inescrupulosos sujetos. Según los residentes de la zona, estos sujetos que van a invadir el lugar serían cabecillas de grupos de traficantes de terrenos que cada vez están ganando más lugar en el Perú. Los pobladores aseguran que no solo han denunciado a estos traficantes de terrenos frente a la policía, sino también ante la Municipalidad de Villa El Salvador, pero lamentablemente hasta ahora no reciben ninguna solución por parte de la comuna de Dil. Continuando con la información, ahora nos vamos al ámbito católico,
Desde la Arquidiócesis de Arequipa han anunciado que en este mes de noviembre ordenarán a 3 nuevos sacerdotes. El próximo sábado 20 de noviembre, la Iglesia en Arequipa celebrará con gran alegría la ordenación presbiteral de 3 diáconos. La ordenación será conferida por Monseñor Javier del Río Alba a las 10:30 de la mañana en la Basílica Catedral. Los nuevos sacerdotes José González Crespo de España, Juan Leonardo Fuentealba López de Chile y Jorge Bolívar Chiquiaza de Ecuador han sido formados en el Seminario Arquidiocesano Misionero Redentoris Mater, fundado por el Monseñor del Río en el año 2008. Debido a las limitaciones de aforo con motivo de la pandemia, la misa solo se concelebrará por Monseñor Raúl Chau, obispo auxiliar, los vicarios generales, los formadores de los seminarios de la arquidiócesis y una representación del presbiterio. Por la misma razón, además de los seminaristas y algunos familiares de los ordenados, solo podrán participar limitadas delegaciones de fieles de las parroquias en las que los diáconos vienen ejerciendo el ministerio. Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Muchas gracias por su gentil sintonía. Reportó Kevin Cáceda desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión. Permiso. La bancada de Nuevas Ideas no acompaña petición para discutir ley de búsqueda de desaparecidos en El Salvador. El diputado de Arena, Ricardo Godoy, solicitó a la comisión iniciar el análisis de la propuesta de ley especial de búsqueda, localización de personas desaparecidas, petición que no fue acompañada por diputados oficialistas y gana. Con 2 votos a favor no hay resolución. La justificación de los parlamentarios es que buscan utilizar las desapariciones como tema político. Ellos todo lo utilizan políticamente. Y esto de presentarlo en este momento es utilizar nuevamente las mismas argucias políticas para poder generar que afuera se hable. Que Arena, FMLN, Vamos y Nuestro Tiempo están ocupando el tema de desaparecidos con un fin político. Y eso es también ofender o insultar a las familiares de las víctimas, porque existe eso. Para Arena no existe voluntad política para abordar un tema que afecta a las familias de los desaparecidos. Y no hay ninguna política pública que el gobierno esté queriendo ejecutar ante ese flagelo, y la bancada oficialista tampoco tiene ninguna voluntad ni seriedad para comenzar a discutir una ley que sí la necesita toda la familia salvadoreña. La propuesta contempla la creación de un subregistro para conocer los datos reales de personas desaparecidas y búsqueda de fondos para una política pública. Para el partido Vamos es necesario discutir el tema. Y hay necesidades que hay que atender. Por un lado tenemos la parte de la búsqueda, las familias están en una búsqueda permanente. Los temas económicos, todas esas obligaciones económicas que los familiares desaparecidos tenían y que lo asume la familia. El partido Gana considera que para abordar el tema de las personas desaparecidas se deben de utilizar las tecnologías. Yo le pusiera a los taxis, a los ¿cómo se llaman? A los Uber o a los InDriver, por ejemplo, yo le pusiera chip localizador. Un requisito que ellos tuvieran que, si quieren, funcionar. ¿Por qué? Me va a facilitar la tarea el día de mañana que se desaparezca alguien, saber cuál fue la ruta que tenía. También señalaron como importante que se brinde atención psicológica a los familiares de las víctimas. Para Teleprensa, Canal 33, Doris Chicas. Hoy, 17 de noviembre, el Santoral de la Iglesia nos presenta el Día de Santa Isabel de Hungría. Conozcamos más de esta fascinante historia. Los pobladores desesperados vagaban como espectros, cazando lo que encontraban a su paso, devorando a sus animales domésticos, caballos, bueyes, perros, gatos, raíces, hojas y frutos de los árboles, para paliar esa terrible hambruna que en 1226 se enseñoreó de Alemania, pero con mayor sevicia del Ducado de Turingia, y por eso al final del año los caminos estaban atiborrados de cadáveres cuya pestilencia flotaba pesadamente en el ambiente y esparcía diversas enfermedades, las que a su vez redoblaban el número de víctimas. Sin embargo, en medio de la tragedia, un ángel llamado Santa Isabel de Hungría
que regentaba Turingia porque su esposo, el duque Luis, estaba ausente, se multiplicaba para consolar a los agonizantes, envolver a los muertos en sábanas elaboradas por ella misma con sus damas de compañía y enterrarlos con sus propias manos. Mantenía las puertas y graneros de su castillo abiertos para albergar y alimentar a los habitantes de su feudo, y a los que no cabían allí le repartía en las afueras de la muralla generosas raciones diarias y guardaba porciones que entregaba personalmente en sus casas a los enfermos y lisiados, y llevaba las cuentas para que los avivatos no repitieran. Puso en funcionamiento 3 hospitales, el primero destinado a las mujeres, el segundo para los niños, y en el tercero atendía a todos en general. Cuando el brote desapareció, convocó a las mujeres y hombres sanos de todas las edades, los equipó y envió a cultivar el campo. Al año siguiente, los graneros del castillo estaban llenos y los estómagos de sus vasallos también. Y los pobladores afirmaban que gracias a Santa Isabel de Hungría, Turingia gozaba de buena salud. Isabel, hija del rey Andrés II de Hungría y sobrina de Santa Eduviges de Silesia, nació en 1207 y a los 4 años fue prometida a Luis, el heredero del ducado de Turingia, y por esta razón, era la usanza de la época, fue llevada y educada en la corte de su suegro Germán, un noble piadoso que la recibió como a una verdadera hija, la educó con esmero y le infundió una profunda vocación cristiana, de la que también hizo partícipe a su primogénito, con quien la niña compartía su tiempo libre, y aunque la boda había sido concertada por intereses políticos, los jóvenes se enamoraron perdidamente. Y cuando en 1221 falleció el duque Germán, Luis, que ya contaba 21 años, se casó con Isabel, que acababa de cumplir 14, en una discreta ceremonia porque la novia rehusó la pompa de las bodas reales y exigió que el dinero que habría de gastarse en ese acontecimiento más bien fuera destinado para socorrer a los pobres, y ella misma lo repartió con la complacencia y el respaldo de su esposo. De ahí en adelante se manifestó la proverbial caridad de Santa Isabel de Hungría, dado que diariamente alimentaba a cientos de personas y las vestía, atendía con humildad y amor a los enfermos, para los que construyó un hospital que personalmente dirigía y sostenía. Pero todo se vino al piso en 1227, cuando el duque Luis, que desde el año anterior se había incorporado a la cruzada convocada por el Papa Gregorio IX, al llegar a Otranto, Italia, para reunirse con el grueso de la tropa comandada por Federico II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, murió a causa de la peste que asolaba la región. Entonces Santa Isabel de Hungría fue expulsada por sus cuñados y deambuló varios meses con sus 3 pequeños hijos, viviendo de la caridad de sus súbditos, hasta que al regresar los nobles que acompañaban a su esposo, exigieron que le restituyeran sus bienes y derechos. No obstante, decidió abandonar todo y en 1228 formuló sus votos en la Tercera Orden de San Francisco, y aunque no se recluyó en un convento Santa Isabel de Hungría, se fue a vivir en las afueras de Marburgo, en una humilde casa que convirtió en hospital, al que dedicó el resto de sus mermadas fuerzas, producto de los constantes ayunos y largas jornadas de oración y penitencia que la abandonaron. Y dicen algunos de sus biógrafos que Santa Isabel de Hungría murió de físico agotamiento el 17 de noviembre de 1231, cuando apenas contaba 24 años, y fue canonizada 4 años después, en 1235, por el Papa Gregorio IX. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle a Santa Isabel de Hungría que nos enseñe a desprendernos de todo para ayudar a los necesitados, que son el rostro de Jesús. Y para concluir nuestro noticiero, nos dejamos con la intención del Papa Francisco para el mes de noviembre, que es sobre las personas que sufren depresión. La sobrecarga de trabajo, el estrés laboral, hacen que muchas personas experimenten un agotamiento extremo, un agotamiento mental, emocional, afectivo y físico. De ahí la tristeza, la apatía, el cansancio espiritual terminan por dominar la vida de las personas que se ven desbordados por el ritmo de la vida actual.
Procuremos estar cerca de los que están agotados, de los que están desesperados, sin esperanza. Muchas veces escuchando simplemente en silencio, porque no podemos ir a decirle a una persona, no, la vida no es así, escúchame, yo te doy la receta. No hay receta. Y además, no olvidemos que junto al imprescindible acompañamiento psicológico, útil y eficaz, las palabras de Jesús también les ayudan. Me viene a la mente y al corazón, venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Recemos para que las personas que sufren de depresión o agotamiento extremo reciban apoyo de todos y reciban una luz que les abra a la vida. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonícenos las 24 horas del día en el www.avatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.